Carlos Alberto Martínez Tevez vino al mundo el 5 de febrero de 1984 en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, Argentina. La infancia y adolescencia del futbolista argentino no fue nada fácil. Carlitos creció en medio de disparos, drogas, corrupción y la violencia que caracterizaba al barrio Huerta Apache. La infancia de Tevez estuvo marcada por muchos episodios dolorosos y aparecieron muchos obstáculos en su vida. Con 10 meses le cayó agua hirviendo en el cuello y parte del rostro. Pero no solo fue eso, todo empeoró cuando por desesperación lo cubrieron con mantas de nylon para llevarlo al hospital, las cuales quedaron pegadas a su piel, agravando más la situación. La quemadura empeoró y el pequeño estuvo en terapia intensiva casi 2 meses, quedándole graves secuelas en la cara y en el cuello. Las cicatrices que lleva son el recuerdo de aquel accidente que pudo acabar en tragedia. Cuando se repuso, Carlitos quedó a cargo de sus tíos maternos, ya que su madre, Fabiana Martínez, decidió abandonarlo cuando tan solo tenía 6 meses y se lo entregó a su hermana Adriana Martínez para que lo criara. Ella y su esposo se convirtieron en sus padres adoptivos y a quienes el jugador los reconoce como sus salvadores. El joven Carlitos se trasladó así a Huerta Apache, uno de los barrios más conflictivos de Gran Buenos Aires. Fue allí donde dio sus primeros pasos en el fútbol. Como no tenía dinero para comprar un balón, golpeaba las piedras de los parques como si fuesen pelotas. A los 5 años perdió a su padre, quien murió al instante tras recibir 23 balazos en un tiroteo en el barrio Huerta Apache. Pasó algún tiempo y el joven seguía luchando por su sueño. Tevez se inició en el fútbol en las inferiores del Club Atlético All Boys, especialmente en el baby fútbol, donde logró la Copa de Campeones de FIFA en 1997. Sus padres decidieron cambiarle el apellido de Martínez a Tevez por el de su tío, para poder ser traspasado a Boca y evitar problemas entre dirigentes de Boca y All Boys. Una vez en Boca, concluyó sus estudios y siguió jugando en las divisiones inferiores hasta su debut en 2001. Hasta el año 2004, año en el que fue transferido al fútbol brasileño, Tevez se destacó en los torneos locales, continentales e intercontinentales que su equipo disputó, jugando un fútbol lindo y marcando goles. A comienzos del año 2005, la nueva realidad de Tevez era el Corinthians. Un año después, otro destino y otro continente lo esperaban: Inglaterra. Primero se desempeñó en el West Ham, luego en el Manchester United y finalmente en el Manchester City. Pero también parte de su enorme popularidad se la debe a su selección natal, en la cual se desempeña desde el año 2001, primero en las categorías inferiores y luego en el año 2004 se concretó su debut en la selección mayor. Con su selección, Tevez se destacó muchísimo y participó en todos los torneos importantes disputados por la misma: Copa América, eliminatorias, Juegos Olímpicos, Mundial de 2006 y Mundial de 2010. La historia de Carlitos Tevez es muy conmovedora. Es la historia de superación de un chico que estaba predestinado a vivir en un mundo violento y lleno de pobreza, una infancia sin oportunidades que no daba lugar a soñar con un progreso, y aún así salió adelante gracias a su personalidad y al fútbol. Así logró triunfar en Boca, en Brasil, en Inglaterra y en Italia. Sus triunfos lo transforman en uno de los jugadores argentinos más exitosos de la historia. El sueño del pibe hecho realidad. Si no es por el fútbol, hubiese acabado en prisión o con un tiro en el pecho. Carlos Tevez. ¿Qué opinas de la historia de superación de Carlitos Tevez? No olvides dejar tu aporte en la caja de comentarios y agradecer con un gran like. Te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para estar al tanto con excelentes historias de superación personal.